Buenas noches, mi nombre es María Concepción Calzada Flores, estudiante de la licenciatura en Derecho Plan Ejecutivo del noveno cuatrimestre. Bueno, del tema que voy a hablar es acerca de las sociedades mercantiles. Como tema en especial hablaré del ciclo de vida. Se considera a las sociedades mercantiles como personas jurídicas y por ende se les conoce una identidad propia separada de sus dueños, dándoles vida. En sentido jurídico, como tales, cuentan con un ciclo de vida que resulta comparable con el de las personas físicas y que por lo tanto se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa sería el nacimiento. Se da cuando se constituye la sociedad, cuando los socios deciden unirse para conformar la empresa y optan por alguna de las 4 modalidades que permite el ordenamiento jurídico, que son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. La segunda sería el crecimiento y desarrollo. En esta etapa, en la vida de las empresas mercantiles es muy activa, igual que sucede con la vida de las personas físicas, pues puede sufrir múltiples transformaciones por distintas figuras como fusiones, transformaciones y escisiones. De igual forma, pueden firmar contratos mercantiles modernos, recurrir a alianzas estratégicas y demás mecanismos que se les permita mantenerse y creer en el mercado. La tercera fase sería muerte. Finalmente, como todo ser vivo, las sociedades mercantiles llegan a morir, sea por una disolución y liquidación o por haber entrado en estado de quiebra, lo cual conlleva la extinción del negocio. La persona jurídica, sociedad mercantil, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación y quiebra. Esto sería una palabra clave. Bueno, como introducción, según el ordenamiento jurídico, las sociedades mercantiles son personas de tipo jurídico, pues no existen humanamente como las personas físicas, pero a través de una ficción jurídica se les otorga personalidad jurídica. La personalidad jurídica implica que se les conoce a las sociedades mercantiles la potestad de poseer derechos y contraer obligaciones de manera independiente y autónoma de sus dueños, de tal manera que aun cuando un grupo de personas sean los fundadores de una sociedad mercantil, la empresa que opera a través de la sociedad se considera una persona independiente, que tiene que hacerse responsable de sus propias obligaciones y puede reclamar sus propios derechos. Al darle el ordenamiento jurídico, este reconocimiento de persona se le otorga vida similar a una persona física que posee derechos y contrae obligaciones, de tal manera que como persona jurídica la sociedad mercantil posee un ciclo de vida similar al ciclo de vida de una persona física. Las sociedades mercantiles como personas jurídicas. Se debe tener presente que las sociedades mercantiles, tal y como está señalado en el Código de Comercio, se les considera como personas jurídicas, otorgándoles personalidad jurídica e identidad propia separada de los dueños. Se refiere a la personalidad jurídica de una sociedad mercantil de la siguiente forma. Las sociedades, por ser personas morales o jurídicas, actúan por medio de sus órganos, quienes ejercen los derechos y obligaciones propias de las sociedades. La personalidad jurídica de las sociedades es la capacidad que tiene para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa capacidad jurídica se ejerce por medio de los órganos colegiados o individuales integrados por personas físicas capaces de razones y pensar por ella.
El ciclo de vida de una persona jurídica. Las sociedades mercantiles en su condición de persona jurídica, al igual que las personas físicas o humanas, poseen un ciclo de vida que pueden dividirse en tres grandes etapas: nacimiento, crecimiento y desarrollo, y la muerte. En el nacimiento, al igual que cualquier ser vivo, en este caso el ordenamiento jurídico le reconoce vida a las sociedades mercantiles. En esta etapa de nacimiento es cuando se define el tipo de sociedad bajo la cual va a operar la persona jurídica a la que se le está otorgando vida, aun cuando a nivel doctrinario y de legislación comparada existen muchos tipos de sociedades. El Código de Comercio solo reconoce 4 tipos: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad anónima. Si bien el objeto de este documento no es detallar la descripción de estas sociedades, de manera general se pueden explicarla de la siguiente forma. Como sociedad en nombre colectivo, en este tipo de sociedad interesan muchos de los cuales o lazos de las cualidades o lazos personales o familiares de quienes se asocian, y por eso los socios están sometidos a distintas restricciones en beneficio de la sociedad. Esto es precisamente para preservar en ellas el elemento personal. Posee una responsabilidad limitada donde todos responden por igual ante situaciones de quiebra o deudas de la empresa. En la sociedad en comandita se caracteriza por poseer 2 tipos de socios, que son los comanditarios y los comanditados. Los socios comanditarios únicamente aportan el capital y demás recursos económicos y materiales necesarios para emprender la empresa, por lo que su responsabilidad u obligación se agotan o limitan en esa aportación. Esto viene estipulado en el artículo 60 del Código de Comercio. Además de que no participan o intervienen en la gestión o dirección interna de la empresa ni asumen responsabilidad frente a terceros acreedores. Los socios denominados comanditados o gestores son quienes aportan capital de industria o trabajo, así como quienes administran y representan la sociedad, ya que entre ellos se designa el o los gerentes que ostentarán la representación legal con una responsabilidad de carácter subsidiaria, limitada y solidaria, de forma similar a los socios de la sociedad en nombre colectivo. En sociedad de responsabilidad limitada, en esta sociedad interesa el elemento capital y patrimonial por encima del elemento personal. Es similar a la sociedad anónima, pero con la ventaja de que poseen menos órganos y su manejo es más sencillo, pues está concebida para operar con pocos socios. Por ello es la más recomendada para los pequeños y medianas empresas, pues posee la ventaja de limitar la responsabilidad, pero con mayor flexibilidad y facilidad en su composición y manejo. En sociedad anónima es la sociedad de capital por excelencia, que se maneja mediante acciones, que es un título o valor que puede negociarse fácilmente. Asimismo, delimita la responsabilidad de los socios, lo que lo hace atractivo para los proyectos de grandes inversiones. En el crecimiento y desarrollo, al igual que sucede en la vida de las personas físicas, las sociedades mercantiles tienen que enfrentarse a una serie de obstáculos y vencer adversidades para seguir operando en el mercado, lo que en ocasiones implica tomar decisiones importantes tendientes a garantizar su vida, a lo que se conoce como preservar la continuidad del negocio. Entre esos obstáculos se encuentra enfrentarse a grandes competidores, crisis económica, condiciones adversas del mercado, variaciones de las condiciones del comúnmente se recurren
a estrategias de mercado para posicionar el producto, compañías publicitarias y demás aspectos vinculados con el marketing, analizando estrategias con socios importados, reducción de costos, bajar los precios, promociones y otras más. De la figura de la fusión de sociedades. Una fusión es una integración de dos o más sociedades de una sola en una unión de empresas que consideran que con esta unión pueden obtener ventajas en el mercado, sea con fines de crecimiento o supervivencia en el mercado. El fenómeno de la fusión se ha ido incrementando en los últimos años por la globalización de la economía, la apertura de mercado y la crisis económica como una globalización de la economía. En el artículo 220 del Código de Comercio hay una fusión de sociedades cuando dos o más de ellas se integran para formar una sola. Las sociedades constituyentes cesarán en el ejercicio de su paternidad jurídica individual cuando de la fusión de la misma resulte una nueva. Los tipos de fusiones son desde el impacto económico, desde la situación jurídica, la fusión en el ciclo de la vida mercantil, de la figura de la transformación de sociedades, la transformación en el ciclo de vida de la sociedad mercantil, escisión de sociedades, de la figura de la escisión de sociedades, tipos de escisiones, la escisión en el ciclo de vida de la sociedad mercantil. Dentro de la disolución y liquidación de sociedades tenemos la figura de disolución. En la disolución es un proceso previo a la liquidación que se refiere a las causas por las cuales se puede cerrar una sociedad y que ésta muera como persona jurídica. La disolución y sus causales se encuentran en el numeral 201 del Código de Comercio, que señala el artículo 201. Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas: el vencimiento del plazo señalado en la escritura social, la imposibilidad de realizar el objeto de persigue la sociedad o la consumación del mismo, la pérdida definitiva del 50% del capital social, saben los socios repongan dicho capital o convengan en diminuto proporcionalmente. Bueno, ya pues para concluir, se debe señalar que al igual que como ocurre con las personas físicas, el tiempo de duración de cada etapa de una sociedad mercantil va a depender de múltiples variables. Puede que una empresa tenga un corto periodo de vida y que otras, por el contrario, sigan operando durante muchos años. No obstante, puede decidirse que todo pasa por las tres etapas. La persona jurídica, al igual que la persona física, posee un ciclo de vida que incluye su nacimiento, crecimiento y desarrollo, y finalmente su muerte, durante los cuales suceden distintos fenómenos jurídicos. Por último, se debe señalar que el tiempo que abarque cada una de estas etapas en la vida de una persona jurídica es muy variado y depende de múltiples factores. Pueden haber sociedades mercantiles cuya vida fue muy corta y otras que han sido tan exitosas que sobrepasan el tiempo de vida de sus fundadores y continúan en manos de sus herederos. No obstante, todas pasan por estas tres etapas. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero haya quedado un poco claro. Me despido y espero mi calificación. Gracias. Hasta luego.